Hola, buenas tardes hermanas. Les saluda Alicia desde la Ciudad de México. Qué gusto me da poder compartir la palabra con ustedes en este Congreso 2022. En esta ocasión vamos a estudiar cómo Ana, la madre del profeta Samuel, tomó decisiones que produjeron bendición a su vida y a la vida de muchas personas. Veamos qué nos quiere enseñar Dios a cada una de nosotras. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos por tu presencia en nuestra vida. Gracias por guiarnos a tomar decisiones en tu voluntad. Señor, gracias porque tú nos guías con tu lámpara y lumbrera nuestro camino, porque en ti tenemos la victoria por medio de Cristo Jesús. Ministra, Señor, en esta hora nuestra necesidad, como dice tu palabra en Hechos 17:28, porque en Dios vivimos y nos movemos y somos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El plan de Dios para nosotros es perfecto. Aunque por las circunstancias de nuestra vida, lo que vivimos parezca doloroso, difícil, incluso imposible, tanto que el hombre no puede hacer nada y que solo la intervención de Dios puede cambiar las cosas. Como ya sabemos, estaremos estudiando la vida de Ana, la esposa de Elcana, madre de Samuel. El relato de su vida está en los capítulos 1 y 2 de Primero de Samuel. ¿Cuál es el contexto de la época? Estamos entonces en la época de los jueces, en el año 1100 a.C. La familia del Cana era una familia levita piadosa. El Cana era originario de una ciudad montañosa llamada Ramá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Primero de Samuel comienza cuando el tiempo de los jueces se acerca a su fin. Esa fue una época muy oscura, tanto política, social y sobre todo espiritualmente, en la que reinaba la anarquía en todos los ámbitos. Pero a través de los libros de Josué y Ruth vemos que también hubo personas en este tiempo, además de los líderes que Dios levantó, que creyeron en Dios y brillaron como una luz brillante en esos tiempos oscuros de los jueces. Esas personas fueron Ruth y Ana, así como Sansón y Samuel, que fueron hombres levantados milagrosamente cuando, humanamente hablando, no existía ninguna posibilidad de que sus padres tuvieran hijos. Cuando no había juez que dirigiera al pueblo, el estado espiritual y moral de Israel era deplorable. Tanto los dirigentes como el pueblo hacían lo que bien les parecía, como dice Jueces 21:25, en lugar de esperar a que Dios gobernara directamente a Israel. El estado actual de la iglesia tiene cierta analogía con la situación de Israel. Todo el mundo piensa que puede decidir sobre todas las cuestiones, en lugar de remitirse únicamente a la palabra de Dios. Sin embargo, el tiempo de gracia todavía dura y el Espíritu Santo sigue actuando en la tierra. Del mismo modo, en la época de Samuel, Dios aún no había abandonado su relación con su pueblo. Todavía no era el tiempo de que no había remedio, como dice Segunda de Crónicas 36:16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, es decir, que se burlaban de los profetas, se burlaban de la gente de Dios. Dice, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y dice, ¿qué? Y no hubo ya más remedio. Pero seguimos en el tiempo de la gracia y la misericordia de Dios para con su pueblo. Lo que Ana hizo tendrá extraordinarias repercusiones y será fuente de bendición para todo un pueblo. Ana primero le pidió a Dios un hijo varón, luego lo consagró al Señor para que estuviera a su servicio durante toda su vida. Samuel entonces experimentó un ministerio bendecido. Vamos a hablar ahora de Elcana y de su familia. En primero de Samuel 1:1 nos dice quién era Elcana y cuál era su genealogía o historia familiar. Elcana dice hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Elcana vivía en el monte de Efraín. Recordemos que los levitas no tenían territorio propio, sino que vivían entre las demás tribus. Elcana era un levita, varón de un lugar llamado Ramataim de Sofim, que quiere decir
doble altura de vigías. La genealogía del Cana está en primero de Crónicas 6, del 33 al 38, y nos dice que el Cana era hijo de Leví, hijo de Isar, hijo de Coré, hijo de Suf. Y luego vino Toa, Eliel, Jeroam y finalmente Elcana. Y Elcana pues tuvo como hijo a Samuel, como ya sabemos. Bueno, estos eran los hijos de Coat y Coat era hijo de Leví. Elcana era entonces descendiente de Core, como ya dijimos, su antepasado Ebiasaf, hijo de Core, fue sobreviviente de la ira de Dios y probó entonces su misericordia, porque recordemos que Core se rebeló contra Moisés en el desierto, porque acusó a Moisés de orgullo y de un liderazgo excluyente. Dios trajo juicio entonces sobre Core. En Números 16, del 31 al 35, nos dice que aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré que lo habían apoyado en la rebelión y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, nos dice su palabra, descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Bueno, pues este juicio fue tremendo para Coré y gracias a Dios que tuvo misericordia de su descendencia, de sus hijos, porque aquí solamente Coré y sus hombres perecieron en esta rebelión. Ahora hablemos de Elcana cuando sube a Silo. La palabra de Dios nos dice que subía a Silo año tras año con su familia. Silo significa el que es enviado, del hebreo Lisloach. Josué 18:1 nos dice, toda la congregación de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Nos habla de cuando ya se conquistó la tierra de Canaán y entonces erigieron el tabernáculo en este lugar de Silo, ya que habían conquistado toda la tierra. Dice, cuando se completó la mayor parte de la conquista del país en el año 1467 a.C., el arca se trasladó a Silo, donde permaneció hasta que la capturaron los filisteos. Permaneció alrededor como de 300 años. Subir anualmente a Silo no era una mera práctica religiosa formal, sino era un acto de obediencia a las instrucciones de la ley de Moisés. Éxodo 34:23 y Deuteronomio 16:16 nos dicen, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y luego dice, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. La palabra de Dios nos dice que Ana y Elcana se presentaron con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino al llevar a Samuel a la casa de Jehová en Silo, lo cual significa que tenían una buena situación económica. Samuel 1:7 nos dice que Penina, cada vez que subía a la casa de Jehová, irritaba a Ana. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, en la tierra de Efraín, al norte de Jerusalén, lugar temporal para el arca del pacto y el tabernáculo. El viaje a Silo representaba un viaje como de 30 kilómetros a través del terreno montañoso de Efraín. A pie tardarían un día o 2 solamente para ir a Silo. La familia de Elcana era una familia bajo presión. ¿Por qué? Pues la familia de Elcana estaba dividida. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. En aquellos días era común que un hombre tomara a una segunda esposa cuando la primera resultaba ser estéril. Tanto fue el afán por Elcana de tener hijos varones que Elcana tomó una segunda esposa entonces porque por lo visto Ana fue su primer amor. En todos los casos de bigamia o poligamia registrados en la Biblia, nunca se presenta una situación favorable en la familia. Los matrimonios polígamos suelen ser un caldo de cultivo de pelea.
El hombre fue creado para una sola mujer, como lo dice en Primera de Timoteo 3:2. Es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Bueno, Penina entonces tuvo hijos, nos dice la palabra, pero lejos de estar agradecida por ellos, como nos dice el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Penina era poseedora de la herencia de Jehová, su vientre dio fruto de bendición, pero fue ingrata con Dios y una mujer orgullosa. Que Ana, que era estéril, podría sentirse culpable por eso. ¿No estaba siendo castigada por Dios? La esterilidad supone para los israelitas una deshonra, incluso una señal de menosprecio divino. Su tristeza y amargura se agudizan con la amargura y la burla de Penina, a quien se describe aquí como un enemigo. Vamos a estudiar el caso de Penina como la otra mujer. Penina hacía lo imposible por amargarle la vida a Ana. Dice primero de Samuel 1:6, y su rival la irritaba a Ana, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. La rival, enemiga y adversaria de Ana, la provocó severamente para hacerle la vida miserable. Reflexionemos un poco. ¿A ti cómo te gustaría ser recordada? Penina solo aparece 4 veces en primero de Samuel capítulo 1. No es suficiente para obtener un verdadero retrato de la mujer misma, pero es suficiente para darnos una impresión negativa de ella. Si fueras a ser recordado por una sola cosa, ¿cuál te gustaría ser? ¿Cuál te gustaría que fuera? Desafortunadamente para Penina, nuestro único recuerdo de ella es el de una persona amargada y rencorosa. Se la describe como la rival de Ana. Este es un término que rara vez se usa para describir las relaciones familiares, pero sí se traduce como enemigo o adversario para describir las relaciones entre pueblos y naciones, donde las rivalidades familiares a veces se convierten en conflictos nacionales y mortales. ¿Cómo sería entonces la fotografía de Penina? Bueno, como cualquier buen rival, Penina habría tenido el ceño fruncido en el rostro y en los labios, y su cuello habría estado erguido, demostrando altivez. El significado del nombre de Penina, ¿cuál es? Penina, del hebreo penina, puede estar relacionado con la palabra rubí, perla o de rico cabello. Su nombre entonces sugiere un bello exterior. En la persona de Penina, la belleza exterior imperaba sobre la interior, lo que en el presente contexto sería irónico, es decir, bello por fuera, pero celoso y rencoroso por dentro. Proverbios 11:22 nos dice, habla de esta mujer, de este tipo de mujer, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. También se ha sugerido que el nombre de Penina signifique prolífico, lo que correspondería a su papel como esposa encinta de esta historia. Sin embargo, sugeriría que el significado del nombre de Penina radica más bien en su sonido, que en su significado. Los nombres de Penina, Ofni y Finés, o Pinjas en hebreo, mencionados en los capítulos 1 y 2, tienen las letras Peni o Feni, de Penina o Fenina. Ambos nombres de Ofni y Finés tienen un significado hebreo y otro egipcio, y significan ovni, significa púgil en hebreo o peleonero, y en egipcio significa renacuajo o enmohecido. Phineas o Pinjas en hebreo significa la boca de la serpiente, y el nombre de egipcio Pans significa el nubio. Los nubios son un grupo etnolingüístico de africanos, como ya sabemos. La palabra los describe como hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová, en 1 de Samuel 2:12.
La palabra penny o feni, la misma consonante que se puede pronunciar como una P fuerte o suave, en hebreo significa rostro, es decir, que podemos decir que tiene un significado en presencia de. Quizá la historia destaca la importancia de buscar el rostro o la presencia del Señor, y también se nos recuerda que todo lo que hacemos lo hacemos ante el rostro del Señor. Ana buscó el rostro del Señor como Jacob lo buscó en Peniel. Ambos tuvieron que luchar para poder obtener la bendición. Eso fue lo que hizo Jacob en Peniel, como nos dice Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, entonces tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Regresamos a la historia de Ofni y Fines. Primero de Samuel 2:17 nos dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Pero el pecado de Ofni y Fines también se cometió delante de Jehová, por lo que podemos decir que esta historia nos recuerda que todo lo que hacemos, sea bueno o sea malo, se hace delante de Jehová. Todos hemos experimentado que las personas pueden ser un estímulo para hacer lo correcto o lo incorrecto. Hacer lo correcto es uno de los aspectos importantes de la comunión cristiana. Si estamos constantemente conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida, poniendo nuestra mente en las cosas celestiales, como nos dice Colosenses 3:2, y teniendo comunión con Él, como nos dice Primera de Juan 1:3, entonces actuaremos y pensaremos como Cristo. La conciencia de que estamos siempre delante del rostro del Señor es un gran impedimento para el pecado. Así somos de buen testimonio para las personas que nos rodean. Vamos a preguntarnos entonces, ¿soy de buen testimonio en mi familia o estoy siendo piedra de tropiezo? David, nos dice la palabra de Dios, el rey David buscó el rostro del Señor. En segundo de Samuel 6:21 nos dice, cuando David estaba con Mical delante del pueblo, cuando él se despojó de sus ropas para danzar delante de Dios, dice que David respondió a Mical por su enojo, porque Mical le reprochó llamándole un cualquiera al haberse rebajado al danzar frente al pueblo. Y le contesta David: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, dice, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos. Pero ante los ojos de Dios, entonces fue grata su danza delante de Dios. Debemos pues buscar agradar a Dios, no a los hombres. Tenemos aquí un ejemplo negativo de un hombre que fue perverso delante de Jehová. Y este fue Nimrod. Nimrod confió en sus propias fuerzas y no tomó en cuenta a Dios. Se ensoberbeció en su fuerza. Génesis 10:8 y 9 nos dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ese fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Qué nos manda Dios a hacer? Zacarías 2:13 nos dice: calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Isaías 58:14 nos dice: entonces, ¿qué tienes que hacer? Te deleitarás en Jehová. Si así lo hacemos, Él promete bendecirnos. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es una declaración de una bendición segura. ¿Qué carácter entonces revela el comportamiento de Penina? Pues vemos que Penina
tenía un carácter de orgullo y de celos. Ajá, y estos parecen ser los motivos de Penina para ser pendenciera contra Ana. Esta última solo tiene un objetivo: hacer que Ana se rebele contra Dios. ¿Por qué el orgullo? Aquí podría ser un sentimiento de jactancia porque Penina tiene varias hijas y varios hijos. Penina está orgullosa del hecho de poder tener hijos, sobre todo porque en el Antiguo Testamento la esterilidad se consideraba un castigo divino. Jehová, nos dice la palabra de Dios en Génesis 20, 17 y 18, había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Y también vemos que ser estéril era una vergüenza. Nos lo dice en Génesis 30, 23. Cuando Dios se acordó de Raquel, porque era estéril, y la escuchó, entonces la hizo fructificar, y entonces Raquel dio a luz un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta o mi vergüenza. En efecto, la mujer que daba a luz un hijo podía considerarse bendecida por Dios, y con razón, pues el Salmo 128 canta la alegría de la mujer fecunda, donde dice: he aquí que así será bendecido el hombre y la mujer que temen a Jehová. Gloria a Dios. ¿Por qué los celos? Porque Ana es amada por el Cana. Esto implica para Penina que no lo es, y es posible que solo se casara con Penina para perpetuar su nombre. Y quién sabe si Ana no era consciente del dolor de su rival y por eso no respondió a sus ataques. Satanás con su astucia utiliza personas que son como Penina, que nos irritan, que nos menosprecian, que nos critican para robarnos el gozo y la paz de nuestra vida. El objetivo de Satanás es lastimar nuestro corazón y llenarnos de amargura y de resentimiento. Muchas veces, al igual que Penina, estas personas pueden ser de nuestra propia familia, y es ahí donde duelen más las palabras y las actitudes de burla o menosprecio, porque son las personas que más nos conocen, que conocen nuestras debilidades. Mateo 10:36 nos dice que los enemigos del hombre son, ¿qué? Los de su propia casa. Proverbios 19:19 nos dice que los pleitos entre hermanos son como cerrojos de alcázar o como los cerrojos de una fortaleza. Las enemistades con terceras personas y las leyes contrarias a la palabra de Dios nos dice que llaman a lo bueno malo y a lo malo llaman bueno. Habacuc 1:4 nos dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío, ¿qué dice? Asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. A diario se cometen muchas injusticias contra personas inocentes y muchas veces los infractores de la ley no reciben ningún castigo desde el punto de vista humano. Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas y perverso. Ana representa entonces a un creyente que se ve obligado a reconocer que no puede producir ningún fruto por sí mismo. El cristiano también es víctima de los celos, el desprecio y el odio del infiel, representado por Penina. Proverbios 10:12 nos dice que el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá todas las faltas, porque Dios es amor. Gloria a Dios. En las noticias, ha estado circulando en las noticias de la Ciudad de México una pelea o varias peleas de proporciones mayúsculas protagonizadas por mujeres. Y esto ha ocurrido dentro de los vagones del metro de la Ciudad de México. Una mujer nos dice una noticia que terminó con una herida en la cabeza y que ambas mujeres que pelearon fueron arrestadas por las autoridades. Pero también nos dice este relato que mientras algunas personas intentaron tranquilizar la situación, otras, por el contrario, ¿qué hicieron? Motivaron a que las usuarias del sistema se siguieran golpeando. Este resultado es el que produce la impiedad en las personas y el dejarse llevar por lo que dicta el corazón. Cada vez hay más odio
en la sociedad, por lo que la violencia está escalando a niveles nunca antes vistos. Dios nos da un mandato en las fiestas, para las fiestas solemnes. ¿Y cuál es este mandato? ¿Cuál es el mandato que Dios nos da para celebrar el nombre de Dios, para celebrar a Dios? Vamos a ver cuál es. Vamos a ver Deuteronomio 16:11, dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Ana está triste porque está frustrada en sus aspiraciones maternales y se siente inútil. No tiene corazón para comer y para alegrarse. En cierto sentido hace bien en no comer el sacrificio, pues según el mandato divino no debía ir acompañado de lágrimas, sino de alegría, de gozo. Deuteronomio 16, 14 y 15 nos dice, y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Y dice, porque te habrá bendecido Jehová, tu Dios, en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás, ¿qué? Verdaderamente alegre. Subraya aquí la palabra alegre diciendo que debemos estar verdaderamente alegres. Ana, el único sacrificio que llevará a Silo son las lágrimas de un corazón roto y humillado. El Salmo 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón, nos dice Dios, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Acerquémonos entonces con un corazón contrito y humillado cuando sintamos tristeza en nuestro corazón, cuando nuestra vida vaya pues mal, cuando nos sintamos que todo está mal. Vamos a acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado y un espíritu quebrantado. Ana entonces tenía el alma quebrantada y estaba viviendo una etapa de infertilidad. Vamos a ver cuáles fueron las soluciones que adoptó Ana para esta etapa de infertilidad. Muchas veces nosotros seguimos el camino del menor esfuerzo. Nos dejamos llevar por la corriente, dejamos que nuestra situación se empantane porque ya hicimos todo en nuestras propias fuerzas para cambiar las cosas sin ningún resultado. Aunque la gracia de Dios estaba siempre a su disposición para transformar su historia, ella lo que hacía era dejar que su corazón se llenara de tristeza, de enojo, de frustración por las cosas de su vida que no podía cambiar. Y ella lloraba y no comía. Posiblemente esta sea la misma historia de muchos cristianos que sienten o sentimos que la historia de su vida está llena de fracasos, de menosprecio, de injusticias y de muchas situaciones que no pueden controlar ni cambiar, y su corazón, al igual que el de Ana, se llena de amargura y de enojo contra Dios, contra la vida, contra la pareja y contra quien se les ponga enfrente. Tomar actitudes de víctima, tomar actitudes violentas y de enojo, actitudes de rechazo o de murmuración, de nada nos servirán para transformar la historia de nuestra vida, pues esas actitudes lo único que producen es mayor soledad y amargura en el corazón. Vamos a hacernos unas preguntas acerca de nosotros, acerca de como mujeres que somos. ¿Cuánto se valora una mujer a sí misma? ¿Quién impone su valor? ¿Qué cosas deprimen a una mujer en nuestros días? ¿Qué debemos hacer cuando vienen esos conflictos de inferioridad? ¿Qué hacer cuando la frustración toca la puerta y quiere quedarse? ¿Qué piensas que podría solucionar todos tus problemas? ¿Tu aspecto físico? ¿Tu condición económica? ¿El tener a alguien que te ame? ¿El tener un hijo? Veamos cuáles eran las soluciones que Ana tomó en la etapa de infertilidad, de improductividad por un largo periodo de tiempo, durante muchos años. Primero de Samuel 1:3 dice que todos los años aquel varón subía, Elcana subía de su ciudad para adorar junto con su familia.
Pues Ana estaba en un círculo vicioso, porque todos los años, año tras año, tras año, tras año, era lo mismo. Ella era irritada por Penina. ¿Qué quiere decir irritación? Es una reacción de un órgano, de una parte del cuerpo, caracterizada por inflamación, enrojecimiento o dolor. Por ejemplo, cuando nos salió una ampolla, quiere decir que la parte del cuerpo que tiene la ampolla estuvo en fricción constante. Y llega un momento en el que esa fricción nos duele y nos duele y nos saca hasta sangre. Ajá. Y pues yo creo que el corazón de Ana estaba de cierta forma sangrando porque Penina la irritaba y la irritaba y la irritaba. Y por eso tenía tanto dolor en su corazón. Y por eso se enojaba y estaba triste. Y por eso lloraba y no comía. Así que entonces evitemos llorar, evitemos negarnos a comer, evitemos la tristeza, porque el Señor, el gozo del Señor es que mi fortaleza. La amargura de alma que tenía Ana era un autocastigo, era un veneno que contaminaba y arrasaba con los valores más sublimes como el amor. La amargura es una raíz que contamina. La persona que está contaminada con esta raíz de amargura no puede alcanzar la gracia de Dios. Ejerce la violencia emocional o física sobre el que cree ser su agresor. Siente angustia, puede sufrir enfermedades, tiene falta de paz, tiene inquietud, siente ansiedad extrema. Hebreos 12:15 nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean, ¿qué? Contaminados. Este era un impedimento para Ana, por el cual no podía tener la victoria, porque era presa de la amargura. Vamos a ver el ejemplo del pueblo contra David. Primero de Samuel 36 nos dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo, dice, estaba en amargura de alma, cada uno porque a sus hijos y a sus hijas se las habían llevado en cautiverio. Dice, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. En este pasaje vemos que la amargura causa ¿qué? Angustia. Una vez angustiados ya no podemos seguir adelante, nos quedamos estancados meditando sobre lo que nos está pasando en vez de buscar la solución y seguir adelante. En el diccionario de medicina, angustia es ansiedad extrema, acompañada de opresión dolorosa en el epigastrio, la región del abdomen que se extiende desde la punta del esternón hasta cerca del ombligo y queda limitada en ambos sentidos por las costillas. Es una opresión y palpitaciones en el corazón. Se observa en varias enfermedades, especialmente en las afecciones, como las afecciones cardíacas. Las investigaciones han demostrado que la gente que experimenta estrés intenso y prolongado, es decir, crónico, puede tener problemas digestivos, urinarios, de fecundidad y de un sistema inmunitario debilitado. Hermanas, Cristo ya se angustió por nosotros, nosotras no tenemos que estar angustiadas, no tenemos por qué estarlo. En Mateo 26, en el Getsemaní, cuando Cristo Jesús se entristeció y angustió en gran manera, fue cuando Él ya llevó nuestra angustia. Y también cuando fue llevado ante Pilato, porque en Isaías 53 nos dice que Cristo se angustió y se afligió. Como David, entonces, fortalezcámonos en el Señor nuestro Dios. En el mismo pasaje de 1 de Samuel 30 vemos lo que había hecho el rey David para salir de la angustia. Recobró el valor. ¿Cómo lo hizo David? Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Él confió en el Señor su Dios. La única salida a la tristeza, a la amargura, a las lágrimas, a las preocupaciones, a las dificultades, a todo lo que nos mantiene estancadas, es simplemente fortalecernos en Dios. Como cuando nos fortalecemos al comer, nos fortalecemos en Dios alimentándonos de su palabra. En 1 de Samuel 14:25 nos dice que el pueblo no había probado pan, los israelitas no habían probado pan.
Y dice, y el pueblo desfallecía. Y cuando comieron, entonces aclararon la vista y se reanimaron. Así es cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos aclara la vista y nos reanima. Gloria a Dios. Busquemos entonces escudriñar la palabra de Dios. Ana hizo entonces un voto con el que se consagró a Jehová. Y entonces Ana, como sierva de Dios, pudo vencer toda adversidad. El voto es la promesa que se hace a Dios, por la cual se compromete a alguna obra que cree agradarle y que no es precepto. Muchas personas simplemente piensan en su problema, en lo que quieren, ¿qué? Recibir de Dios. Señor, dame, 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 dame. Pero pocos son los que también piensan en lo que pueden hacer para agradar a Dios. El contenido de la oración de Ana es que hizo un voto de consagración a Jehová como sierva de Dios, venciendo toda adversidad. Nos dice el versículo 11 de 1 de Samuel 1, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana hizo peticiones específicas. Dice, si te dignares a mirar la aflicción, si te acordares de mí, si no te olvidares de tu sierva, y si dieres a tu sierva un hijo varón. Esas fueron las peticiones específicas que le hizo Ana a Dios. Ana entonces se sometió totalmente a Dios, declarándose sierva de Dios. Y luego hizo una promesa de consagración específica. Hizo dos promesas. Dice, yo lo dedicaré, la primera, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Y segunda promesa, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir no pasará navaja sobre su cabeza? En hebreo dice el hebreo de moral lo yele, que significa de ninguna maestra o maestro que no sea su madre, se levantará sobre su cabeza. Por eso Ana estuvo con Samuel los 3 primeros años de su vida, hasta que lo destetó. Los primeros años de la infancia son importantísimos para la formación de la persona. Aun cuando Ana dejó a Samuel en el templo, todos los años le llevaba, dice la palabra de Dios, una túnica pequeña. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La clave entonces para recibir la bendición de Dios es agradar a Dios y buscar su favor. Como nos dice Gálatas 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Debemos buscar el favor de Dios, no el de los hombres. Agradar a Dios, no a los hombres. Yo creo que este es uno de los motivos por los cuales Ana no acusó a Penina, ni delante de Dios, ni delante de su esposo Elcana. Este es el motivo por el cual Ana no buscó el favor del sacerdote Elí, sino buscó el favor de Dios. Amén. ¿Cómo demuestra Elcana, el esposo de Ana, que está de acuerdo con el voto de Ana? Pues era un hombre temeroso de Dios y apoya a Ana en su petición. Dice el versículo 17 que Ana vuelve al tabernáculo con Elcana. Sin duda le ha contado lo que le pidió a Jehová y la promesa que le hizo, ya que la ley mosaica establece que el esposo tiene el derecho de anular un voto que la esposa haga sin su consentimiento. Pero Elcana, como ya dijimos, apoyó a su mujer porque no vedó el voto de Ana. Entonces el voto de Ana fue firme, firme delante de Dios. Este mandamiento está escrito en Números, capítulo 30, versículos del 10 al 15. Vamos a leer el versículo 11. Dice, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán
firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Amén. Ana decidió abrir su corazón, pero solo con Dios. Ella buscó directamente la gracia de Dios y su poder para su vida. Ana conocía la palabra de Dios y sus promesas para su vida. Seguramente ella apeló a esta hermosa promesa que Dios le había hecho. Ella se aferró y actuó conforme a esta promesa y decidió confiar plenamente en Dios. ¿Cuál fue esta promesa? Deuteronomio 16, 14 y 15 dice: y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Vamos al versículo 15: porque te habrá bendecido Jehová Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás, ¿qué? Verdaderamente alegre. Ana ni siquiera piensa en acusar a Dios de sus desgracias, ni siquiera piensa en rebelarse contra Dios. Esa actitud la llevaría a la ruina, porque donde más que en Dios podría encontrar la ayuda que necesitaba. Comprendió entonces algo importante: la solución a su problema solo puede encontrarse en la presencia de Dios. Por eso le abre su corazón, compartiendo con él su sufrimiento. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. A lo largo de nuestra vida tendremos que pasar por muchas pruebas. El Señor no nos ha prometido una vida fácil. Tal vez en medio de nuestros sufrimientos a veces nos encontremos con la incomprensión de quienes nos rodean, incluso de los que son más cercanos a nosotros, de nuestro prójimo. Es una situación difícil de soportar, pero recordemos la actitud de Ana. Como ella, entonces acerquémonos al Señor, que puede ayudarnos en todas las circunstancias. Primero de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué hizo Ana cuando ya no pudo soportar ese tormento? ¿Qué cambio vemos en Ana después de orar? Dice la palabra de Dios que su angustia interior se convirtió en un ímpetu por buscar a su Dios, por buscar a Dios. ¿Cómo debemos comportarnos ante la persecución y la provocación? ¿Y cómo vencer la adversidad y los conflictos internos? Bueno, pues este año del relato de Ana, Ana se levanta y tiene un cambio de actitud. Es decir, que tenía convicción y que por la convicción pudo pasar a los hechos y dar entonces el paso de fe, confiando en Dios al 100%. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Creerle a Dios, créele a Dios, créele a Dios. Lucas 15, versículo 17, nos narra cuando el hijo pródigo, después de pasar por haber perdido todo su dinero, después de haber pasado por hambre, después de que ya no tenía nada, nos dice la palabra de Dios, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Dice: me levantaré e iré a mi padre. O sea que cuando el Señor lo redarguyó, cuando volvió en sí, entonces se levantó y fue a su padre. Dice: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando nos quedamos postrados en nuestras tristezas, en nuestras desgracias, entonces estamos pecando contra Dios, porque no estamos confiando en que Él nos va a levantar. No estamos acercándonos al trono de la gracia de Dios. Lo estamos despreciando, porque estamos dándonos por vencidos. Hechos 12:11 dice: entonces Pedro también volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Tenemos aquí entonces dos varones que volvieron en sí, el hijo pródigo y Pedro. Y cuando volvieron en sí, actuaron, se levantaron y entendieron, hermanos. El proceso de cambio de Ana fue en dos etapas. Dios actuando en la vida de Ana,
¿Cuál fue la primera etapa de cambio? Está en primero de Samuel 1:9, dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Este fue el principio de la restauración de Ana. Dios obrando en su espíritu, porque dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Antes de derramarle su alma a Dios, Ana se levantó y comió y bebió. Yo creo que fue un poco a la fuerza, un poco así como todavía con la tristeza en su corazón, con la amargura de alma. Sin embargo, hizo un esfuerzo y se levantó y comió y bebió. Dios estaba ya obrando en su espíritu, estaba obrando ya el principio de la restauración en su vida. La segunda etapa de cambio ocurrió en 1 de Samuel 1:18, cuando dijo, y ella dijo, halle tu sierva gracia, gracia delante de tus ojos. Y pues Ana significa, como ya lo vimos, gracia. Y se fue la mujer por su camino, dice, y comió y no estuvo más triste. Esta fue la restauración total en su espíritu que ya había ocurrido y ahora en su alma, después de haber derramado su alma delante de Dios. El proceso de cambio de Ana que la hace comunicarse, entrar en comunión o entrar en sintonía con Dios. Ana se despoja de las soluciones humanas, rompe el círculo vicioso que había tenido año tras año tras año, cuando iba a Silo cada año y cuando Penina la irritaba año tras año tras año. Ana entonces se despojó de estas soluciones que había tomado, eran soluciones puramente humanas. Y entonces actúa en consecuencia. ¿Qué hizo? Oró a Dios, usó la oración, hermanas. Derramó su alma ante Dios. Esto es contra la amargura de alma que ya traía. Le derramó su alma a Dios, le confesó su problema a Dios y le hizo una petición, como ya lo vimos. Y también Ana adora a Dios en alabanza y adoración a su Dios. En los versículos 12, 15 y 19 se menciona repetidamente delante de Jehová. Como dice el 12, mientras ella oraba, que es el primer paso que adopta Ana. Cuando Ana se despoja de las soluciones humanas, ora, y dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, dice otra vez, Elí estaba observando la boca de ella. El versículo 15 dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová, otra vez, delante de Jehová. Y la tercera cosa que hizo Ana es que adoró, dice el 19, y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana dice, se llegó a su mujer y Jehová, ¿qué? Se acordó de ella. Vamos ahora, regresémonos un poco a la oración. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda, ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos también, dice otro pasaje, oremos sin cesar. Cuando nos sintamos atribulados, cuando tengamos alguna angustia en nuestro corazón, ¿qué dice la palabra que debemos hacer? Hacerle conocer a Dios nuestras peticiones con acción de gracias. Gloria a Dios. Y también Ana adoró a Dios. Una voz eleva en canto con alegría triunfante. Y es Ana, la esposa del Cana, quien canta con todo su corazón. Su canto es una oración que es a la vez alabanza y acción de gracias a Dios. Ana en este canto celebra la santidad, la unicidad, la omnisciencia, la omnipresencia de Dios. Al mismo tiempo declara su gratitud por la ayuda de Dios y la respuesta a su oración. Está desbordada de alegría, tanta que no la puede contener,
conforme a la promesa de Dios, escrita en Deuteronomio 16, 14 y 15, como ya lo vimos anteriormente. Samuel 2.1 dice, mi fuerza, en el cántico de Ana, mi fuerza ha sido levantada por el Señor, mi boca se ha abierto contra mis enemigos, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto que me alegré en tu salvación. Gloria a Dios. Ana se regocija en su Señor. ¿Qué motivó a Ana a cantar con todo su corazón al Señor? Fue la inspiración de la gracia que sintió en su vida, que sintió en su corazón, en su alma y en su espíritu. Ana se benefició de la gracia de Dios. Al irse Ana por su camino de regreso a su casa, recordemos que ya habían tenido lugar la restauración, ¿qué? Espiritual y del alma. Entonces, su situación externa, cuando se regresó a su casa, al momento de salir de Silo, pues su situación externa no había cambiado, seguía siendo estéril. O bueno, aparentemente todavía no tenía hijos, no estaba embarazada y donde quiera que fuera, Penina la esperaba para atormentarla. Pero de alguna manera eso ya no le importaba a Ana. Ella había tenido comunión con su Dios, dejó todos sus problemas a Dios. Durante la oración también había hecho la promesa de no usar las bendiciones de Dios de manera egoísta, sino de servir a Dios con esas bendiciones. Entonces, cuando regresó con su familia, estaba alegre y confiada en el futuro. Recuperó su apetito saludable. La oración y la alabanza tienen un gran poder de cambio, hermanas. Oremos y alabemos a Dios. ¿Quieres, hermana, un cambio en tu vida? Entonces, ora, derrama tu alma delante de Dios y alaba y adora a tu Dios. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la bendición de Dios en la vida de Ana y Samuel? Primero de Samuel 1:18 y 1:9 nos dice que, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Primero de Samuel 1:9b dice, y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Esta es la restauración del cuerpo. Jehová se acordó de la mujer y abrió su vientre, restauró su cuerpo. Dios restauró a Ana en 3 etapas. Primero restauró su espíritu, luego restauró su alma y al final restauró su cuerpo. Gloria a Dios. La restauración del cuerpo es resultado de un proceso de sanidad integral, divina del espíritu, del alma y del cuerpo. La bendición de Dios fue abundante. Estamos en la mente de Dios para bendecirnos con crecimiento. Dios nos acepta y Dios hace que permanezcamos en Él y nos da abundancia de fruto. Primero de Samuel 2:21 dice, y el joven Samuel crecía, y otra vez aquí, dice, delante de Jehová, delante de Jehová. Lo que hacemos entonces es delante de Jehová. Ana actuó de acuerdo con su promesa, llevó a su hijo al templo, lo presentó y lo dejó en el templo. Ana disfruta entonces la recompensa de su fe. Dios multiplica la bendición y la hace exponencial. Proverbios 10:22 nos dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. El Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Primero de Samuel 2:21 dice, y visitó, o sea, bendijo Jehová a Ana, y ella concibió, y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, 4 varones y 2 mujeres. Dios le concedió dar a luz 6 hijos e hijas en total. Gloria a Dios, porque Dios bendijo grandemente el vientre de Ana. Lo que Ana ha hecho tendrá extraordinarias repercusiones y será fuente de bendición para todo un pueblo. Ana primero le pidió a Dios un hijo,
Luego lo consagró al Señor para que estuviera a su servicio durante toda su vida. Samuel experimentó un ministerio bendecido. El propósito de Dios de la adversidad es cumplir con su plan para nuestra vida. Dios quiere glorificarse a través de los milagros que realiza en nuestras vidas. A través de estos milagros, Él no solo quiere alegrar los corazones de sus hijos, sino que también y sobre todo busca realizar su plan. Ana superó la adversidad al ser estéril por voluntad de Dios. Primero de Samuel 5:1, primero de Samuel 1:5 dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová, dice, no le había concedido tener hijos. Dios la hizo estéril, no para hacerla infeliz, sino para cumplir su plan. Pero para que el plan de Dios se cumpla plenamente en nuestra vida, debemos aceptar lo que Él permite en nuestra vida. Sí, Ana aceptó su situación, no maldijo a Dios, al contrario, se humilló ante Dios y lo adoró en su sufrimiento. No es el diablo, no es la consecuencia de los pecados, a veces es el plan de Dios. Él quiere que pasemos por esas dificultades para llegar al punto que Él quiere, para que nos pueda utilizar. Queremos ser vasos de honra y no vasos de deshonra. Estar curtido nos permite ser útiles para hacer la voluntad de Dios. Así también como la plata y el oro pasan por un proceso de depuración para quitar todas las impurezas, así Dios permite que pasemos por situaciones difíciles para que podamos ser una alhaja, un oro puro, un oro, una plata preciosas. Dios realizó un milagro en la vida de Ana al darle un hijo, como ella le pidió. Ese milagro sirvió al plan de Dios para toda una generación. Gloria a Dios. Y sabemos cómo Dios utilizó la vida de Samuel con Saúl y David, siempre para el cumplimiento de su plan. Lo que Dios hace entonces es para la eternidad, porque Él es un Dios de la eternidad. Cuando Él hace un milagro en nuestras vidas, quiere tocar nuestros corazones en primer lugar y quiere no solo bendecirnos a nosotros, sino bendecir a alguien más o quizá a muchos otros a través de su milagro. Y si damos toda la gloria a Dios, los que nos rodean, nuestros hijos y nuestros descendientes, nuestro prójimo, se enterarán de nuestro milagro y darán testimonio a su vez de que Dios es un Dios vivo, es un Dios amoroso y es un Dios fiel. Amén. Isaías 41:4 dice, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. No sé, hermana, qué es lo que sigue siendo estéril en tu vida hasta el día de hoy. Pero como Ana, entrega a Dios tu amargura y cualquier otro sentimiento que te oprima. Entrégale lo mejor y más preciado que tú tienes. Que el Señor te guíe en tu tiempo con Él para que tus oraciones estén de acuerdo con su voluntad. Cree que Él puede actuar y persevera en la oración y en las alabanzas de acción de gracias y de adoración a su nombre. Por otro lado, si tú te identificas con Penina, si te has identificado por cómo fue Penina, por ser alguien amargada y que constantemente provoca a otra persona para hacerla enojar, reconoce tu pecado, hermana, y arrepiéntete. Porque todos queremos ser bendecidas, todas queremos ser bendecidas y ser de bendición para otros. Seamos instrumentos para que el plan de Dios se cumpla. Seamos siervas fieles, como lo fue Ana, que es recordada en la Biblia como una mujer sabia y no como Penina, que es recordada por su maldad. Tengamos un testimonio de mujer sabia, como la mujer de Proverbios 31. Vamos ahora a la conclusión de este estudio, hermanas. ¿De qué se da cuenta Penina? En algún momento, Penina debió darse cuenta de que ya no tenía el poder de hacer sufrir a Ana.
El relato no aclara cuándo ocurrió esto, pero la expresión no estuvo más triste, es decir, que no volvió a preocuparse, nos da a entender que el estado de ánimo de Ana cambia, da un giro de 180 grados, es decir, que su vida dio un giro drástico. En todo caso, Penina no debió tardar mucho en notar que su crueldad ya no tenía efecto alguno, gloria a Dios, en su rival. La Biblia nunca más vuelve a mencionar su nombre. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobada, como obrera que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dios aprobó a Ana porque ella se preocupó por agradarle solo a él, no al hombre. Jeremías 17, 5 y 6 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Ana, si no hubiera roto con su círculo vicioso, seguiría en sequedales en el desierto, seguiría infértil, estaría habitando en tierra despoblada y deshabitada, con la burla de Penina siempre sobre ella, con sus reproches, con su falta de amor, seguiría en desolación. Pero gloria a Dios porque Ana fue obediente e hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Gloria a Dios. Gracias porque ella se acercó a Dios en oración, derramó su alma ante Dios y también le alabó y le glorificó. Reflexionemos entonces. ¿Somos de buen testimonio en nuestra familia o somos piedras de tropiezo? Si somos piedras de tropiezo, entonces arrepintámonos de corazón delante de Dios y cambiemos de actitud para ser obreras o siervas de Dios aprobadas. Segunda de Timoteo 2, 14 al 16 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Dice el 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Ana entonces confió en Jehová. Jeremías 17:7 dice: bendito el varón o la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Tienes algo que te agobia, hermana? ¿Algo te hace llorar de impotencia? ¿Has estado buscando soluciones en medios humanos y mundanos? ¿Vienes los domingos con tus cargas y regresas a tu casa con la misma carga? ¿Por qué no vienes delante de tu Dios y derramas tu alma totalmente, así como lo hizo Ana? Acércate a Dios en oración. Acércate a Dios derramando tu alma ante Él. Acércate a Dios alabándole y adorándole. Y verás un cambio radical, radical en tu vida. Cuando te sientas cargada, estresada, desanimada, triste, en soledad, acude a la presencia de tu Señor y cíñete de su poder. Busca a Dios todos los días por medio de Cristo, entonces en oración y alabanza. Filipenses 4, 6 y 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Salmo 103, 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen.
y su justicia sobre los hijos de los hijos. Esta es una promesa de Dios para ti y para tu descendencia. La condición de Dios es que seamos santas, que no seamos impías, ser temerosas de Dios, reconocer que nada podemos hacer sin Dios, que en realidad, aunque seamos desde el punto de vista fuertes, humanamente hablando, en realidad somos personas débiles, somos seres débiles delante de Dios, porque solamente Él es nuestra fortaleza. Y como dijo Ana en su cántico, en 1 capítulo 2, versículo 9. Y vamos a leer este pasaje juntas, hermanas. Vamos a 1 capítulo 2, versículo 9. Y dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Nadie somos fuertes en nuestra propia fuerza. Dependemos totalmente de Dios, de que Él nos levante, de que Él nos bendiga, de que Él diga la palabra para que seamos sanos. Primero espiritual, después del alma y al último nuestro cuerpo físico, hermanas. Recibamos la bendición de Dios en nuestra vida y seamos de bendición no solamente para la persona que vive cerca de nosotros, la que vive con nosotros, para nuestro prójimo, sino también para muchas otras personas. En el nombre de Jesús, seamos siervas fieles delante de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermana. Hasta luego.